presente trabajo se presenta información detallada sobre las protestas sociales y el surgimiento de los grupos revolucionarios en El Salvador en la década de los 70. Se conoce comúnmente como Guerra Civil de El Salvador, al conflicto bélico interno, ocurrido en el país centroamericano, en el que se enfrentaron el ejército gubernamental, la Fuerza Armada de El Salvador, FAES, en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El conflicto nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre 1980 y 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970. Los años 70. Durante la década del 70, El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. La falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres, el 10% de la población disfrutaba del 80% de las riquezas del país, sumados a la creciente tensión internacional entre Occidente y el bloque comunista, contribuían a caldear el país. En 1970, surgieron las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo. Martí, FPL, una escisión del Partido Comunista Salvadoreño, fundado en 1930. En febrero de 1971, el grupo, una organización formada por estudiantes universitarios, antecedente del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, secuestró y dio muerte al empresario Ernesto Regalado Dueñas, en la primera acción armada de un grupo de izquierda revolucionaria. En las elecciones del 20 de febrero de 1972, la oposición civil conformó la coalición denominada Unión Nacional Opositora, UNO, que presentó como candidato presidencial al exalcalde de San Salvador, José Napoleón Duarte. Luego de los comicios, el Consejo Central de Elecciones declaró ganador al candidato oficial, Coronel Arturo Armando Molina. La UNO realizó denunciadas reiteradas sobre un fraude electoral de grandes proporciones. Estudios hechos con posterioridad han mostrado que de forma fraudulenta el Consejo Central de Elecciones suspendió el conteo y finalmente declaró que el coronel Molina había obtenido la mayoría sobre la UNO. Contexto internacional. Martin. La Guerra Civil de El Salvador ha sido considerada como uno de los conflictos derivados de la confrontación ideológica, política y militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, con sus respectivos aliados. Conocida como Guerra Fría, los dos bandos en pugna en el conflicto salvadoreño estaban influenciados por la contienda global. El gobierno de El Salvador había mantenido una firme alianza con los Estados Unidos desde mediados del siglo XX. Oficiales del ejército gubernamental, la FAES, recibieron adiestramiento en centros militares estadounidenses como la Escuela de las Américas aún en la época anterior al conflicto bélico salvadoreño, obteniendo el apoyo de los gobiernos de Jimmy Carter, Ronald Reagan y George H.W. Bush. Por otra parte, los movimientos de izquierda que conformaron el FMLN, en especial, el Partido Comunista Salvadoreño, mantenían relaciones de cooperación con la URSS, los países del bloque socialista de Europa del Este, Cuba y Nicaragua. Conclusiones. Una de las principales consecuencias fue el número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75.000 muertos y desaparecidos. El conflicto concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las partes, con la firma de un acuerdo de paz, que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país. Son Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí, FPL. O Unión Nacional Opositora, UNO. Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARN, etc. La Guerra Civil de El Salvador ha sido considerada como uno de los conflictos derivados de la confrontación ideológica, política y militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, conocida como Guerra Fría.